Bueno, y tenemos que hablar de música en IP Cultural y de una historia, para algunos es la historia secreta, de un grupo de músicos que estuvo en Ucrania, que grabó con una orquesta y claro, y es por eso que nos va a contar todos los detalles, que otro músico, por supuesto, Francisco Varela, que ya está acá en el piso. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por recibirme. No, gracias por venir. Grabaste justo con la Orquesta Filarmónica Nacional de Ucrania en casi vamos a decir, una travesía inesperada lo que pasó. Estuviste en Ucrania no hace tanto, fuiste a grabar con ellos, no existía la guerra todavía, ¿fue así? No, fue así totalmente. De hecho, o sea, el conflicto, como ya todos aprendimos después de todo lo que pasó, venía de larga data. Pero la verdad que cuando estuvimos ahí, la atención estaba puesta en salir de la pandemia. Mira, Entonces, estarán todos los músicos cuando lleguemos a la grabación. Esa era la atención que teníamos nosotros. Obviamente, esto fue en noviembre del año pasado. Y bueno, después todo lo que pasó, claramente resignificó todo lo que fue la experiencia, ¿no? Pero en su momento fue... allá no se vivía para nada una idea de que iba a haber un conflicto bélico ni nada por el estilo. no se lo esperaban. ¿Y cómo fue? Ahí te estamos viendo, ¿cómo fue que nace inicialmente esta idea, ¿no? De grabar con la Filarmónica de Leópolis, ¿es la ciudad donde grabaron? Claro, Leópolis es la ciudad que tiene varios nombres, también se la conoce como Lviv, y que es una de las ciudades más importantes de Ucrania hacia el oeste. Y básicamente el proyecto surgió este año, ahora el 10 de diciembre se cumplen los 200 años del nacimiento de César Franck, que es un compositor que nació en Bélgica, pero francés, y que es un compositor muy importante para la historia de la música. Y decidimos hacer esta grabación en conmemoración de este aniversario con Fabio Vanegas, que es el pianista también argentino que reside en Estados Unidos. Y allá fuimos a Ucrania a grabar con esta excelente orquesta. Claro, vos como director de orquesta, ¿no? Por si hace Correcto, falta sí, sí. aclararlo. ¿Y qué ocurre como director de orquesta para vos? ¿Qué cambia? Digo, ¿cambia algo si la Orquesta Filarmónica es de Ucrania, es de otro país? Si se está celebrando un músico que es francés, pero que recibió, digo, las diferentes... Cambia, no cambia mucho, digamos. Cambia sí cuando hay que comunicarse con las palabras. Porque bueno, en Ucrania había algunos pocos que hablaban inglés y que traducían. Entonces la parte verbal por ahí llevaba otros tiempos, pero lo que es la dirección de orquesta y la práctica musical es lo mismo. ¿Es un único idioma? Sí, es un único idioma totalmente y sí tiene que haber un conocimiento del estilo musical. Por ejemplo, si vas a grabar tango a Ucrania, por ahí llevan más tiempo porque hay cosas que ellos no conocen Claro. del género, pero en este caso no hubo ningún problema. No, ningún problema. Y luego una vez allí, en esta ciudad de varios nombres, grabando con la Orquesta Filarmónica, ¿estuvieron cerca de coincidir esta grabación, digo, tan importante para ese país, ¿no? Estuvo cerca de coincidir con la guerra. Vos me decías, primero había una preocupación por la pandemia, pero volvieron acá y recién acá estalló, porque Claro. todo lo que fue la edición posterior sí estaba Claro, coincidiendo sí. con eso. Pensá que el proceso siempre con las orquestas profesionales es acotado, digamos. Vos haces un concierto el sábado y empezás a trabajar como mucho la semana anterior. O sea, lo mismo para una grabación. O sea, siempre son sesiones de tiempo muy reducidas. Estuvimos en Ucrania una semana, en noviembre. Pero como vos bien decís, el proceso de edición después, hecho a la distancia además, lleva su tiempo. Entonces estábamos en el ida y vuelta con el ingeniero de sonido, que también era ucraniano, que vive en la ciudad de Kiev. Y cuando estalla el conflicto, todavía no habíamos terminado ese proceso. Y hubo un pequeño momento de tensión y de tensión al respecto, además de preocuparnos por nuestros colegas ucranianos, Claro. que no habíamos terminado el máster, pero por suerte llevó una semana o algo así, que había un toque de queda, entonces él no podía llegar Claro. a la computadora. Pero sí, fue
un momento nomás, digamos. Claro, porque también una cosa que pasó especialmente cuando apenas, ¿no?, conocimos sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, era todos los hombres mayor de 18 años tenían que alistarse automáticamente, con lo cual uno Exacto. pensaba si es un músico de orquesta, si es un director de museo, cualquier hombre mayor de 18, no sé si debía o tenía o... Sí, lo que hasta donde yo entiendo era, no podían salir del país los hombres mayores de 18. Entonces supe de varias, o sea, mujeres que sí dejaban el Claro, país, pero los hombres no podían irse. Pero al mismo tiempo, muy interesante, habían hecho una especie de reclutamiento voluntario y parece que había, no me acuerdo la cifra exacta, pero era un 70% de sí, voluntarios, una cosa impresionante de identificación de la claro, gente, ¿no? sí, Comprometidos con. sí, sí, sí. De estar dispuesto a alistarse para Totalmente. defender la Había soberanía. un músico, un fagotista de la orquesta que se fue como voluntario y estuvo un tiempo en el frente. Y bueno, por suerte volvió sin mayores Claro. problemas. Sí. Qué difícil, ¿no? Uno no se lo puede imaginar, digo, porque también qué sensación te puede haber quedado a vos de aquel viaje o de aquella experiencia de estar una semana grabando con la Orquesta Filarmónica, volver y que estalle una guerra. No sé si cambió en algo, ¿cómo había sido inicialmente tu percepción de la ciudad? Sí, mirá, cambió. Yo creo que la percepción de la gente ucraniana y de la ciudad fue muy positiva, realmente una orquesta extraordinaria y muy comprometida con el trabajo. O sea, cuando las sesiones de grabación eran 8 horas trabajando Mira, con un corte en el medio, ¿no? Pero digo, y hasta el último minuto estaban enfocados y dándolo todo. Y una gente muy abierta, muy amable. Eh, Casi argentinos, hay algo, viste, eso que nosotros valoramos mucho de nuestra cultura, que yo sentí así una comodidad y una apertura. Eh, entonces, nada, cuando ves que pasa esto, esta tragedia que los golpea, te, te pega todavía más, ¿no? O sea, claro, gente tan. Y la ciudad muy linda, todo muy limpio, muy cuidado, como que había como una cosa como de orgullo y de claro, trabajo y de respeto que se respiraba en la ciudad. Sí, eso. claro. Y todo lo que vimos en los medios es muy impresionante, ¿no? Sí, Con claro. respecto a la música en general, y te pregunto tu rol como director y con las filarmónicas y con la Ujú. música clásica en general, ¿crees que hay como cierto prejuicio, que es más difícil acercarse, que no es para todos? ¿Qué pasa Sí, con no, ese estilo? claramente es para todos, o sea, y ya eso ya no, digo, está claro. Ahí sí, por ahí prejuicio más que nada como histórico. O sea, uno no va a apreciar algo que no conoce. Entonces, Claro, la primera es que hay que animarse, hay que hacer el intento, hay que escuchar, hay que pensar que vos hablas de música clásica o es una orquesta y la cantidad de tipos de música que puede haber en eso claro, es lo mismo que vos decís, bueno, reggaetón o rock o cumbia. Son todas cosas distintas. sí, Bueno, la música clásica abarca esa misma amplitud de estéticas. Entonces, lo que yo digo es, hay que animarse a escuchar, acercarse. El disco se puede escuchar en todas las plataformas, sí, bien, en YouTube. Y lo que tienen estas obras, además, que por ahí puede ayudar a los que están queriendo hacer un acercamiento por primera vez, digamos, es que de las 5 piezas que grabamos de César Frank, 4 son poemas sinfónicos. ¿Qué es ajá, un poema sinfónico? Son obras que se escribieron más que nada en el siglo XIX, que eran eh, de alguna manera la música trataba de contar o una historia o representar una imagen, ¿viste? Traer algo de otro lenguaje y hacerlo con la música. Entonces tenemos una obra que cuenta la historia de un cazador que es maldecido y termina. Digo, hay un argumento que se puede seguir escuchando la música, claro. así que eso puede ser una manera de entrar, digamos. Y una música que uno supone que en aquel entonces, cuando la compuso Frank, probablemente era la música popular de ese momento.
Totalmente, sí, Pero sí. no implica que hoy una filarmónica toque un reggaetón, ¿o sí? No, no No. implica. Hay experimentos de todo tipo Ok. que están buenos y son válidos. Pero sí, igual había otras músicas también en ese Claro. momento que por ahí eran más parecidas por ahí al reggaetón, digamos, por Claro. decirlo algo. El reggaetón del Pero siglo XIX. claro, Es sí, interesante. Bueno, ya está disponible en las plataformas correcto. este concierto, que además con todo lo que pasó detrás tan interesante. Acá tenemos, por supuesto, el disco físico que nos trajo, pero lo pueden encontrar en las plataformas. Y sí, hay que perderle el prejuicio y ir a escuchar esa música. Francisco Varela, muchas gracias No, por muchas pasar por gracias a IP ustedes por el Cultural. espacio.